con el título de esta conferencia. Dile que tienes a un lado, ¿estás listo? Y el título dice así: cuando saliste, pero no te fuiste. Y puede sonar un poco confuso, por eso ponemos una pregunta abajo que dice: ¿cómo decirle al corazón que está en el lugar equivocado? Porque hay muchas veces donde tú saliste de una amistad, donde tú saliste de algún grupo, donde tú saliste de alguna parte que tú sabías que no estaba bien, pero aún así tu corazón sigue extrañando ese lugar de donde saliste. Y probablemente tú sabes que no está bien volver a ese grupo de amigos, volver a ese trabajo, volver a esa relación, pero tu corazón todavía no lo sabe. Y es ahí donde tú necesitas decirle a tu corazón: hey, aunque estés muy emocionado, aunque extrañes mucho eso, aunque te dé la nostalgia, por favor, estás en el lugar equivocado. Yo ya me salí físicamente, pero mi corazón quedó en el pasado, quedó en ese lugar. Por lo tanto, corazón, te digo, ubícate en el lugar correcto. Porque hay veces que nuestro corazón no está en el lugar correcto. ¿Sabes? Yo creo que tú hoy físicamente estás en el lugar correcto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en un lugar donde conocemos y estudiamos la palabra de Dios, donde tenemos el lugar y la experiencia de conocer al Espíritu Santo. Pero escucha, tu corazón puede no estar aquí y puede estar en otro lugar, pensando en otra cosa o extrañando a alguien y estar en el lugar incorrecto. Por eso hoy yo quiero invitarte a que aprendamos cómo decirle a nuestro corazón que está en el lugar equivocado, para que pueda volver y estar en el lugar correcto. Y ese lugar correcto es el lugar de la palabra, es el lugar de la presencia y es el lugar de las relaciones correctas. ¿Quieres conocerlo? Para eso quiero que vayamos a una historia que para mí es muy impactante, pero también es una historia que es muy famosa, que encontramos en Génesis. ¿Sabes? Yo creo que uno de mis libros favoritos es Génesis, porque mientras vas leyendo te vas encontrando cada historia. Hay demasiadas historias impactantes en Génesis. Vas leyendo desde cuando Dios creó el cielo y la tierra y tú dices wow. Y después lo de Adán y Eva, te enojas. Y después empiezas a ver a Caín y a Abel. Y empiezas a ver tanto drama que está mejor que las telenovelas. Yo te digo que haces perdiendo tiempo viendo series de Netflix cuando lo que está en la palabra de Dios todavía está mucho más interesante. Yo todavía no proceso algo cuando ya estoy leyendo algo más y digo, ¿qué? Espérate, eso sucedió en la vida real. Y sí, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es real. Y no solamente es una historia para que leamos de algo que sucedió en el pasado, sino que es una historia de algo que Dios quiere decirte hoy en el presente. Por eso vamos a leer esta historia de Lot y su esposa. ¿Han escuchado hablar de la historia de Lot? Nuestro pastor ha estado predicando sobre Abraham y cómo Lot es sobrino de Abraham y cómo Lot escogió un lugar y cómo Abraham escogió otro. Y nuestro pastor comentaba que Abraham le había dado a Lot para escoger. Y Lot escogió el mejor lugar, pero ese mejor lugar terminó siendo un lugar de perdición. Y Abraham pues se quedó del otro lado que Lot no escogió y se fue a un lugar que era un desierto, pero en ese desierto Dios lo bendijo. Pues bueno, en ese lugar que Lot había escogido, porque se miraba muy bonito, porque ahí se miraba mucho futuro, se convirtió en ese lugar de perdición. Y sabes, fue un lugar tan perverso, fue un lugar tan perdido, fue un lugar donde había tanta maldad que Dios en su justicia dijo, voy a destruir ese lugar. Estaba Dios tan lleno de ira por la justicia que dijo, ese lugar es tan malo que necesita ser destruido. ¿Por qué? Porque la maldad estaba superando todos los límites. Así que vamos a leer Génesis 19, capítulo 12 al 29. ¿Estás listo? Dice, unos ángeles le dijeron a Lot, si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. ¿Qué va a hacer? Vamos a destruir este lugar. Son tantas las quejas que hay
contra la gente de esta ciudad, que Dios nos ha enviado a destruirla. Dios envió a unos ángeles a destruir ese lugar llamado Sodoma. ¿Cómo se llamaba? Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo: apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla. Ahí vemos que Lot había entendido que estaba en un lugar de perdición. Ahí Lot había entendido que no estaba en el lugar correcto y que necesitaba salir de ahí de inmediato. Pero me encanta Lot, porque Lot no es egoísta. Lot dice: ya me voy yo. No, si dice: voy con mis hijos y voy con los novios de mis hijas para decirle que nos vayamos, porque este lugar ya descubrí que es un lugar que no nos conviene. ¿Te ha pasado que has estado en un lugar donde dices: este lugar no me conviene? A mí me ha pasado muchísimas veces donde digo: este no es el lugar correcto para mí. Y qué increíble que una vez que tú descubres cuáles no son los lugares correctos, que puedas decirle a los demás que están a tu alrededor cuáles no son los lugares correctos, para que pueda encontrar así ese lugar correcto. Sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando. ¿Qué pensaron? Que estaba bromeando. Pero al amanecer los ángeles insistieron: Lot, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas, de lo contrario serán destruidos junto con la ciudad. Sabes, me encanta, porque en la misericordia de Dios, Dios había escogido a Lot y a su familia para rescatarlos. Y escucha, tú has estado, estoy casi seguro, que has estado en lugares equivocados, que has estado en lugares peligrosos, que has estado en lugares de destrucción, donde estuviste tal vez a punto de morir, donde estuviste tal vez a punto de echarte a perder, pero Dios en su misericordia te escogió a ti y a tu familia para rescatarte. Y eso es increíble, porque esa misericordia que podemos ver en Lot y su familia es la misma misericordia que Dios ha tenido contigo. Probablemente desde hace mucho ya no la contabas. Probablemente desde hace mucho estuvieras en las peores situaciones, pero Dios en su misericordia te ha escogido y te ha rescatado. Y no nada más a ti, porque dice su palabra que cuando tú crees en Dios, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos lo creen? Sigamos diciendo y dice, y como Lot no se apuraba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposo y a sus hijas y lo sacaron de la ciudad. Me encanta esta parte, porque Dios insiste tanto por tu bien que está dispuesto a agarrarte de la mano y llevarte aunque tú no quieras. Porque no sé si te ha pasado que Dios ha tocado muchas veces a tu puerta y tú has dicho: Dios, no, todavía no. Que Dios ha llegado muchas veces a tu vida, insistió muchas veces, y tal vez las primeras veces dijiste que no porque creías que estabas en el lugar correcto. Que fue cuando Dios tuvo que agarrarte de las manos y decirte: si te quedas ahí te vas a destruir. Si te quedas ahí tu vida va a empeorar. Si te quedas ahí tu vida se va a arruinar. Sabes, el más interesado por lo mejor de tu vida es Dios. Y Él está dispuesto a mandar a sus ángeles para que te agarren de las manos y te saquen del lugar peligroso, aunque tú no lo creas o aunque tú no lo quieras. Porque el amor de Dios sobrepasa todo límite. El amor de Dios sobrepasa tu imperfección. El amor de Dios sobrepasa lo que tú creas de ti o lo que tú creas de a tu alrededor. El amor de Dios no está observando qué tan bien te portas. El amor de Dios está observando que eres su hijo, que Él te escogió y Él te va a rescatar. Porque escucha, desde antes de que tú escogieras a Dios, Él ya te había escogido a ti. Y si tú estás en este lugar, es porque Él te rescató de ese lugar de destrucción, de ese lugar llamado Sodoma en tu vida, que tal vez tú ni te imaginabas que iba a ser un lugar de destrucción, pero Él te ha rescatado. ¿Cuántos lo creen? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo: si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás. ¿No miren hacia dónde? Ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo. De lo contrario serán destruidos.
Pero Lot le contestó: no, Señor, de ninguna manera. Aunque soy muy humilde, usted ha sido muy bueno conmigo, pues tuvo compasión de mí y me salvó la vida. Pero yo no puedo ir a las montañas porque este desastre me alcanzará y moriré. Mire, aquí cerca hay una ciudad pequeña. Si echo a correr, podré llegar a ella y ponerme a salvo. ¿Verdad que es muy pequeña? Y aquel ángel le contestó: está bien, voy a cumplir tus deseos. No destruiré la ciudad de la que hablas, la ciudad pequeña. Pero vete enseguida, porque no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama Zoar, que quiere decir pequeño. Lot llegó a Zoar cuando el sol comenzaba a salir. En ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. Así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes, y también destruyó toda la vegetación. Pero la esposa de Lot, vamos a hacer pausa aquí. Fíjate muy bien y visualiza esta situación. La esposa de Lot miró hacia ¿dónde? Quiero que imagines este cuadro. Están a punto de destruir una ciudad. Dice la Biblia que cayeron lluvias de azufre para quemar todo Sodoma y todo Gomorra. Y los ángeles son insistentes en decir: corran. Y los ángeles le dijeron: no miren hacia atrás. Les vamos a permitir que lleguen a este lugar cerca, pero corran y no miren hacia atrás. ¿No miren hacia dónde? Entonces ellos van corriendo. Pero en ese momento, después de seguir la indicación, la esposa de Lot dijo: yo voy a ver atrás para ver qué está pasando. Tal vez le llamó la atención los ruidos, tal vez le llamó la atención el olor, tal vez le dio nostalgia porque estaba dejando una ciudad donde creció mucho tiempo. Pero decidió voltear atrás, aun cuando Dios mismo había indicado que no lo hicieran. ¿Estamos de acuerdo? En esa situación, la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Quedó hecha sal. Y yo cuando estaba leyendo la Biblia, la primera vez que leí esta parte de Génesis, yo dije: ¿qué? ¿Qué película estoy leyendo? Pero escucha, es algo que sucedió en la vida real, porque Dios quería dar una enseñanza, no solamente a la esposa de Lot, quería dar una enseñanza a su familia, quería dar una enseñanza a Lot, pero también para ti y para mí, que no debemos voltear atrás a ver ese lugar que Dios había prometido destruir y que Dios te salvó de ese lugar. Si Dios te salvó de un lugar que Él dijo que era peligroso, ¿por qué volteamos atrás? ¿Por qué no mejor confiamos en su palabra y entendemos que estamos en un lugar seguro porque Él nos ha sacado del lugar peligroso? Al día siguiente, Abraham se levantó muy temprano y regresó a donde había estado hablando con Dios. Recordamos que Abraham era ¿qué? De Lot, era tío de Lot. Echó una mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia todo el valle, y vio que del suelo se levantaba mucho humo, como si hubiera una gran hoguera. Fue así como Dios destruyó las ciudades del valle, pero se acordó de Abraham y salvó a Lot de la terrible destrucción que acabó con esas ciudades. ¿Sabes? Dios decidió salvar a Lot y a su familia. No fue decisión de Lot salvarse. ¿Estamos de acuerdo? Fue decisión de Dios salvar a Lot, sacar a Lot de su familia de un lugar de destrucción. Y yo hoy quiero que tú visualices de qué te sacó Dios. Porque yo creo que si nos ponemos a analizar, hay muchos lugares, hay muchas personas, hay muchas situaciones de donde Dios nos sacó. Donde nosotros decimos: si Dios no me hubiera sacado de ahí, tal vez yo hubiera terminado en esta situación. Si Dios no me hubiera sacado de esto, tal vez ya no la contaría. Si Dios no me hubiera sacado de esta relación, de estas amistades, de estas personas, de este trabajo. Porque escucha, hay veces que queremos voltear a ver atrás cómo era nuestra vida. Decimos: no, cuando yo tenía este trabajo, no hombre, yo era exitoso, yo podía hacer esto, lo otro. Pero escucha, si Dios te sacó de ahí era porque es un lugar de destrucción y Él te cubrió. Y es algo que debemos entender.
Hay algo que siempre me ha llamado la atención de esta historia. Porque a veces cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, pensamos en azufre, en destrucción, casi como hablábamos la vez pasada del fin del mundo, ¿te acuerdas? Pero escucha, casi siempre imaginamos eso, pero antes de que descendiera juicio, ocurrió algo igual de sorprendente. Dios envió ángeles para rescatar a una familia. Antes de un juicio, siempre hay misericordia. Antes de una condenación está Dios para decirte: yo te he librado, yo te he rescatado, yo te he salvado. Y es importante que ese pensamiento siempre esté en tu mente, siempre esté en tu corazón, de decir que Dios te ha rescatado y te ha salvado de toda condenación. Porque muchas veces hay pensamientos en nuestra mente que dicen: yo estoy condenado, que dicen: yo estoy en la miseria, que dicen: Dios me ha de odiar, que dicen: Dios me ha... Y empezamos nosotros a juzgarnos cuando vemos que Dios decidió sacar a Lot del lugar de destrucción. Y lo mismo que hizo con Lot, lo hizo contigo. Lo que más me impacta es que Lot y los suyos no salieron inmediatamente. No es como que ellos... Lot tal vez sí lo entendió a la primera y dijo: vámonos, y les dijo a su familia. Pero los demás, los familiares de Lot, no salieron inmediatamente. Ellos empezaron a dudar, empezaron a creer que en el lugar donde estaban era el lugar correcto. Empezaron a decir: pero aquí hemos crecido, de esto hemos vivido, estos han sido mis mejores amigos de toda la vida, este es el trabajo que he soñado, esta es la ciudad donde he querido vivir. Y empezamos tanto a querer el lugar equivocado donde estamos, que muchas veces retrasamos el rescate de Dios. Pero lo más increíble es que Dios esperó hasta que ellos pudieran salir para destruir la ciudad. Y escucha esto: Dios esperó a que tú decidieras salir de ese lugar incorrecto para no destruir tu relación, para no destruir tu vida, para no destruir todo lo que estaba puesto en tu pasado por tus consecuencias o las personas de tu alrededor. Es como si Dios estuviera haciendo todo lo posible por salvar a alguien que todavía no terminaba de convencerse de salir. Y muchas veces esos hemos sido tú y yo, que estamos encerrados en un mismo círculo vicioso, que no estamos convencidos de salir de ahí, aunque sabemos que estamos en el lugar incorrecto. Pero escucha, si todavía no te has determinado de salir de ese lugar que sabes que es incorrecto, de dejar a esas amistades que sabes que son incorrectas, de salir de esa relación que sabes que es incorrecta, escucha, Dios te está esperando. Y está esperando el momento en que tú decidas salir de ahí, porque si no sales de ahí, ese lugar, esas personas, esas relaciones, esas amistades te van a destruir. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué alguien tendría que ser convencido de abandonar un lugar que está a punto de ser destruido? Si yo te digo, César, a ti: oye, este lugar se va a destruir, ¿no salimos corriendo inmediatamente porque sabemos que hay una bomba aquí que va a ser destruida? Sí. Pero ¿por qué una persona, cuando Dios le dice esas amistades son incorrectas, cuando Dios le dice ese trabajo no es el mejor trabajo, cuando Dios le dice esas amistades, esas relaciones, por qué aún así, aunque nos hemos sido advertidos del peligro, nos cuesta salir de ahí? Porque el problema nunca ha sido únicamente el lugar de donde venimos. El verdadero problema es aquello a lo que nuestro corazón se acostumbra. Y tal vez tu corazón está en el lugar equivocado. Tal vez Dios te está invitando a salir de ahí mucho tiempo, pero tu corazón está tan acostumbrado a eso que ahí decides estar. Entonces ocurre la escena que todos conocemos. Mientras huyen, Dios le da una instrucción muy clara: no miren atrás. ¿La recordamos? Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció y quedó convertida en una estatua de sal. A simple vista parece que Dios castigó a esta mujer por desobedecer, pero no fue así. Leemos en toda la historia y descubrimos que el problema nunca fue la dirección de sus ojos. El problema de la esposa de Lot nunca fue que ella haya decidido voltear atrás, sino que ella salió de Sodoma físicamente, pero su corazón quedó en Sodoma.
Y eso fue lo que la destruyó. Porque escucha, Dios te pudo haber sacado de lugares destructivos en tu vida, pero si tu corazón todavía está en ese lugar, la destrucción llegará incluso en este lugar. Porque no se trata solamente de salir físicamente donde Dios te sacó, sino que tu corazón tiene que venir contigo y no quedarse allá. Necesitas decirle a tu corazón: estás en el lugar equivocado. Decirle a tu corazón estar en el lugar equivocado significa ir de frente y seguir la voluntad de Dios y jamás voltear atrás. Porque cuando tú decides voltear atrás, cuando tú decides ver atrás y dices: ay, es que extraño a mis amigos de antes. Escucha, eso significa que aunque tú estés fuera físicamente, tu corazón quedó en el pasado. Tu corazón quedó en esa relación. Tu corazón quedó en esas personas. Tu corazón quedó en el lugar de destrucción. Y solamente porque tu corazón está en el lugar equivocado, puedes convertirte en esa estatua de sal. Por eso la importancia es que decidas salir físicamente de tus relaciones que sabes que te afectan, del trabajo que sabes que te afecta, de cada amistad que sabes que te afecta, pero que también tu corazón decida salir de ahí. Creo que esta sigue siendo una lucha muy actual. No es una situación que solamente la esposa de Lot ha atravesado, sino que hay personas que tal vez ya terminaron una relación, pero siguen viviendo emocionalmente en ella. Hay personas que dejaron un pecado, pero todavía recuerdan ese pecado con nostalgia. Hay personas que perdieron un trabajo, una etapa o una oportunidad y desde entonces comparan todo con ese pasado. Incluso hay creyentes que ya entregaron su vida a Cristo, pero siguen pensando, reaccionando y deseando como cuando estaban lejos de Él. Estamos aquí físicamente, pero nuestro corazón sigue en el mundo. Estamos aquí físicamente, pero nuestro corazón sigue en el pecado del pasado, sigue en el vicio del pasado, sigue en las relaciones del pasado. Y necesitamos cambiar eso, porque si no te va a suceder lo que a la esposa de Lot, y te convertirás en una estatua de sal. Mientras nuestro corazón siga viviendo en el ayer, nunca podremos abrazar por completo el futuro que Dios tenía preparado para nosotros. Porque escucha, el futuro de Lot no era para Lot solo, era para su esposa también. El futuro lleno de esperanza, de un plan bueno de Dios, no nada más era para rescatar a Lot, era también para su esposa. Pero como su corazón todavía estaba en el pasado, su corazón todavía estaba atrás, ella no lo pudo vivir. Y ella no lo pudo contar. Por eso, hoy quiero que descubramos 3 razones por las que debemos asegurarnos de tener nuestro corazón en el lugar correcto. ¿Quieres conocerlas? La razón número 1, me encanta, porque es que el corazón siempre regresa a lo que más ama. Dile a la persona que está a un lado de ti: ¿qué es lo que más ama? Ojalá que tu respuesta sea Dios. Pero escucha, la esposa de Lot tenía a ángeles agarrándoles de la mano para decir: corran. La esposa de Lot tenía a su familia con ellos. La esposa de Lot tenía lo que más amaba. Tenía a Dios y a su familia con ella. Pero a pesar de eso, ¿qué fue lo que hizo la esposa de Lot? Decidió voltear atrás. Ya no estaba volteando a ver a Dios, ya no estaba volteando a ver a su futuro, ni siquiera estaba volteando a ver a su familia, estaba volteando a ver atrás, porque ahí se descubrió que lo que más amaba la esposa de Lot no era un futuro con Dios, no era un futuro con su familia, sino un pasado en Sodoma. Y muchas veces Dios puede estar contigo, Dios te puede dar muchas cosas, pero no las disfrutas porque sigues volteando atrás a ver a tu pasado. Y mientras tú sigas viendo tu pasado, eso va a destruir tu relación con Dios y va a destruir tu relación con tu familia. Si tal vez tú crees que no has avanzado, que no has crecido en tu familia, es porque tal vez todavía sigues añorando esos tiempos del pasado. Y dices: no, es que yo antes, cuando tenía este trabajo y me iba bien. Pero ¿cómo era la relación con tu familia?
Porque Dios te sacó de ahí. Dios te sacó de ahí por algo, porque era un lugar de destrucción. Y tú lo sabes. Pero muchas veces nuestro corazón siempre va a regresar a lo que más ama. Si tú sabes que Dios te rescató, si tú sabes que Dios te sacó de muchas cosas del pasado, pero sigues volteando a ver atrás, significa que todavía amas tu pasado. Y por eso necesitamos entender que lo que más debemos amar no es nuestro pasado, sino es a Dios. Porque cuando amamos a Dios, vamos a ver al frente, no vamos a tener necesidad de voltear atrás, porque sabemos que enfrente está Dios con nosotros. La Biblia nunca dice que la esposa de Lot miró por curiosidad. Tampoco dice que quisiera comprobar si realmente estaba cayendo fuego. El contexto nos permite entender algo más profundo. Ella miró porque había algo en Sodoma que seguía siendo importante para ella. Jesús enseñó un principio que explica perfectamente esta escena. Mateo 6:21, muy famoso, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tu corazón volteará a ver a lo que más ama. Y si tú estás volteando atrás, es porque tú amas más a tu pasado que lo que tienes ahora y tu relación con Dios. Nuestro corazón siempre apunta hacia aquello que considera valioso. Por eso la esposa de Lot no solo salió a mirar una ciudad, miró aquello que todavía ocupaba un lugar en su interior. Muchas veces pensamos que el mayor peligro es volver al pecado. Pero antes de volver con los pies, con acciones físicamente, casi siempre regresamos al pecado con el corazón. Tal vez dices: no, yo no he pecado, yo no he caído todavía en ese vicio. Pero en tu mente, en tu corazón estás deseando esa vida. Y primero lo tienes con el pensamiento y después tu cuerpo llegará a ese lugar que antes habías abandonado. Cuando seguimos idealizando el pasado, cuando hablamos con nostalgia de aquello que Dios nos pidió dejar, cuando creemos que éramos más felices antes lejos de Dios, nuestro corazón comienza a caminar hacia atrás mucho antes de que lo haga nuestro cuerpo. Por eso el problema nunca fue la mirada, sino fue el corazón. Por eso quiero preguntarte hoy: ¿a dónde está mirando tu corazón? ¿Está mirando a tu pasado? ¿Está mirando lo de ayer? ¿Está mirando a Sodoma o está mirando a Dios? Porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Escucha, no siempre regresamos a lo que nos hizo bien. Muchas veces regresamos simplemente a lo que nos resulta familiar. Por eso volvemos al pasado, porque estuvimos tanto tiempo ahí, que aunque sabíamos que era un lugar de destrucción, es lo que más conocemos. Tal vez has encontrado maravillas con Dios, pero como llevas poco con Dios, te resulta más familiar tu pasado. Escucha, el corazón puede confundir costumbre con propósito. Que tú te bases más en tu propósito que en la costumbre de tu pasado. ¿Entendemos? Entonces es importante que le digas a tu corazón que está en el lugar correcto cuando lo que más ama es a Dios. Vamos con la razón número 2, y es: la nostalgia puede hacer que olvidemos por qué Dios nos sacó. Escucha, si yo te pregunto ¿de dónde saliste y por qué Dios te sacó?, me vas a dar una respuesta lógica. Me vas a decir: yo antes vivía en drogas, yo antes vivía en infidelidad, yo antes tenía problemas económicos, yo antes esto, lo otro. Lo sabemos, ¿estamos de acuerdo? Sabemos de dónde nos sacó. Pero escucha, la nostalgia hace que se nos olvide de dónde o el por qué nos sacó Dios. Hay algo curioso del ser humano. Con el tiempo tendemos a recordar el pasado mejor de lo que realmente fue. Israel hizo exactamente lo mismo. Cuando Israel salió de Egipto, a Israel en el desierto se le olvidó todo lo malo que vivió en Egipto. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Israel a Moisés? Le dijo: ¿cómo extrañamos Egipto? ¿Por qué? Porque se empezó a acordar del pescado, se empezó a acordar del pan, de las cebollas, de los ajos. Pero olvidaron los látigos, olvidaron la esclavitud, olvidaron el dolor. Eso produce la nostalgia.
Y sabes, nuestro corazón muchas veces nos lleva a la nostalgia y eso nos hace mirar atrás. Pero escucha, que la nostalgia no te haga olvidar lo difícil que fue tu pasado, lo duro que fue tu pasado, lo doloroso que fue tu pasado. Aunque por algún momento recuerdes destellos de felicidad, recuerda, fue más el dolor y el sufrimiento que pasaste que lo bueno que viviste en el pasado lejos de Dios. La nostalgia es peligrosa porque selecciona los recuerdos. Hace que recordemos los momentos agradables mientras borra las heridas. Seguramente la esposa de Lot recordó su casa, sus amistades, su rutina, todo aquello que dejaba atrás. Pero olvidó que Dios estaba destruyendo esa ciudad porque ya se había convertido en un lugar sin esperanza. Así actúa el enemigo. Nunca nos recuerda el vacío, solo los momentos que parecían buenos. El enemigo nunca nos recuerda las lágrimas, solo las risas. El enemigo nunca nos recuerda las cadenas, nos recuerda la aparente libertad que vivíamos. Y eso es lo que terminará destruyendo nuestra vida, porque nuestro corazón sigue mirando atrás. Nuestro corazón está en el lugar incorrecto. Por eso tantas personas terminan deseando regresar a lugares de los que Dios los rescató. Escucha, el pasado siempre parece más bonito cuando olvidamos por qué Dios nos pidió salir de ahí. Que nunca se te olvide el por qué Dios te rescató de donde estabas. Porque es apenas así cuando entenderás que tu corazón necesita estar en el lugar correcto. Que tú estás hoy físicamente en el lugar correcto, pero tu corazón necesita estar. ¿Me ayudas con la música, por favor? Vamos con la razón número 3. ¿Qué número? Dios no solo quiere sacarte de un lugar, quiere prepararte para otro. Y escucha esto. Desconozco el lugar de donde Dios te sacó. Pero Dios no te sacó para andar de Guatemala a Guatepeor. Dios no te sacó para que te murieras en la soledad. Dios no te sacó para que anduvieras muerto en el desierto. Dios te sacó de ese lugar de destrucción, de ese lugar donde sufrías, de ese lugar donde estabas en un círculo vicioso, para prepararte a un camino mejor. Y ese camino tal vez todavía no ha llegado, pero va a llegar, porque Dios siempre cumple lo que promete. Porque Dios no te va a sacar de un lugar de destrucción para llevarte a destruirte a otro lugar. Dios siempre te va a sacar de un lugar de destrucción para llevarte a un lugar de bendición. Pero necesitas confiar en Él. Necesitas confiar que Dios te sacó de allí porque Él tiene un lugar mejor para ti. Sabes, muchas veces decidimos volver al pasado porque creemos que en el frente de nosotros, en el futuro, no hay esperanza. Y a veces en las relaciones decimos: no, hombre, hubiera estado mejor antes con ese exnovio o esa exnovia que sufría, pero ahora estoy solo, sola. Y en esa soledad empiezas a recordar tu pasado y dices: no, mejor me hubiera quedado como antes. Pero escucha, ese momento de soledad en una relación es temporal, porque llegará esa promesa que Dios tiene para ti. Llegará esa persona que Dios prometió para ti. Una persona que estará para ti, que juntos amarán a Dios. Así llegarán también amistades. Así también llegará ese trabajo. Así también llegarán muchas cosas que tú dices: ¿por qué dejé esto? Escucha, lo dejaste porque Dios te sacó de ahí para llevarte a un lugar mejor. Pero no te va a llegar a ese lugar mejor así nomás porque sí. Te va a preparar. Di conmigo: Dios me va a preparar. La historia de la esposa de Lot no termina hablándonos de una ciudad, nos habla de un destino. Dios no los estaba sacando simplemente para alejarlos del juicio, los estaba llevando hacia una nueva vida. Cada vez que Dios nos pide dejar algo, no lo hace porque quiera quitarnos la felicidad.
Cada vez que Dios te pide dejar algo, no lo hace solamente para hacerte sufrir. Lo hace porque tiene un futuro mejor. El problema es que muchas veces estamos tan ocupados mirando lo que dejamos que no alcanzamos a ver lo que Dios está preparando delante de nosotros. La fe siempre mira hacia el futuro. La incredulidad siempre negocia con el pasado. Espero que tú tengas fe y no incredulidad. Porque si tú tienes fe, aunque en el escenario que estés actualmente no ves muchas cosas de esperanzas, estás confiando que si Dios te sacó de allá es porque viene algo mejor para ti. Pero si tú estás volteando para atrás, escucha, tú no tienes fe, tienes incredulidad. Y tu incredulidad está negociando con tu pasado. Que Dios te libre de que tú negocies con tu pasado, creyendo que ese pasado hubiera estado mejor que como estás ahora. Quizá Dios te pidió terminar una relación. Tal vez cambiaste de amistades, saliste de un ambiente que sabes que te hace mal, renunciaste a una forma de vivir. Todavía una parte de tu corazón tal vez quisiera regresar a eso. Pero si Dios cerró esa puerta, no fue para hacerte perder algo bueno, fue para protegerte y llevarte hacia algo mejor. Y sabes, Dios te ama tanto que está dispuesto a enviar a sus ángeles para agarrarte de la mano y sacarte de ahí aunque tú no quieras. Porque Dios puede decir, no quieres, está bien, quédate, pero te vas a destruir. Pero sabes, Dios no es así. Dios estuvo dispuesto a entregar a su hijo, su único hijo, para que dejara el trono, viniera a la tierra, muriera en la cruz por ti para salvarte. Ese es un acto de amor donde Dios te está diciendo, hey, yo te escogí. Y no te escogí porque seas buena persona. No te escogí porque seas el mejor. No te escogí porque te lo merezcas. Te escogí porque te amo y porque quiero librarte de ese lugar de destrucción en donde estabas. Por favor, no negocies con tu pasado, porque terminarás en destrucción. Porque el más interesado de sacarte de ahí es Dios. Y Él está dispuesto a hacer todo lo posible por ti. Escucha, nunca podrás abrazar plenamente el futuro de Dios mientras sigas abrazando el pasado que Él te pidió dejar. Tal vez Dios te sacó físicamente de muchos lugares. Dios te sacó físicamente de muchas personas. Pero tal vez no has visto el avance en tu vida, porque aunque estás fuera físicamente de ese lugar, tu corazón sigue ahí. Y escucha, mientras tu corazón siga viendo hacia atrás, no vas a poder tener esperanzas para el futuro. Porque necesitas dejar de ver atrás. Necesitas decirle a tu corazón que se ubique al lugar correcto para empezar a ver todas las promesas que Dios tiene para ti. Tal vez te has preguntado, Dios, yo salí esto, yo dejé lo otro por ti, pero no estoy viendo nada, no veo que hagas algo en mi vida. Escucha, porque tal vez tu corazón todavía está en el lugar equivocado. Porque tal vez tu corazón todavía sigue abrazando el pasado. Necesitas dejar de abrazar el pasado para empezar a ver al futuro. Y aunque no veas nada, decirle, Dios, yo confío en ti, no veo hacia atrás, no volteo hacia atrás, pongo mi corazón en el lugar correcto y camino contigo al lugar que tú tienes preparado para mí. Porque Dios planeó un lugar mejor para ti. Lo más triste de esta historia no es que la esposa de Lot muriera. Lo más triste es que murió mirando aquello que Dios estaba destruyendo, mientras Lot corría hacia una nueva vida. Ella contemplaba aquello que ya no tenía futuro. Y entonces entendemos que esta historia no trata simplemente de una mujer que miró atrás. Trata de un corazón que nunca terminó de salir.
Quizá hoy Dios te sacó de muchas cosas. Ya no vives donde vivías, ya no haces lo que hacías, ya no eres quien eras. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿ya salió tu corazón de ese lugar? Porque el propósito de Dios nunca ha sido solamente cambiar tu dirección. Su propósito siempre ha sido transformar tus defectos. No basta con que tus pies caminen hacia el futuro. Tu corazón también tiene que aprender a caminar hacia el futuro. Que tus pasos coincidan con los pasos de tu corazón. Y que tu mirada esté viendo fijamente hacia Dios, al mismo tiempo que tu corazón viendo a Dios con esperanza, entendiendo que lo mejor de tu vida está por delante, no está atrás. ¿Te parece si te pones de pie y le damos un fuerte aplauso a Dios hoy? Y quiero invitarte para que levantes tus manos y le digas: Dios, he dudado, he creído, Señor, que tal vez lo mejor está en mi pasado. Tal vez tú me has rogado muchísimas veces para que yo abandone mi vieja vida. Y aunque lo he hecho, Dios, hay todavía cosas que siguen abrazando mi pasado. Hoy te pedimos, Señor, que tú me enamores cada vez más. Que tú, Señor, puedas mostrarme tu gloria para entender que mi mejor lugar es contigo. Que mi corazón, Señor, necesita estar volteando hacia ti. Que mi corazón necesita ser direccionado, Señor, hacia el camino que tienes para adelante. Te pedimos, Señor, que tú hoy bendigas mi vida. Bendice mis pasos. Pero, Señor, que mi corazón esté alineado al tuyo. Que mi corazón te busque. Que mi corazón te agrade. Que mi corazón deje de voltear, Señor, a los lugares incorrectos. Que mi corazón deje, Señor, de anhelar ese Egipto donde era un lugar de sufrimiento, era un lugar de esclavitud. Que mi corazón, Señor, deje de basarse en la nostalgia que me muestra un pasado fantasioso, un pasado que no existió, un pasado que solamente muestra partes, destellos de felicidad, cuando la mayoría de las cosas fueron momentos de sufrimiento. Espíritu Santo, hoy te pedimos, Señor, que tú obres en cada persona, que tú trates cada corazón. Que tú muevas, Señor, todo pensamiento incorrecto de su mente y que pongas paz en ellos. En el nombre de Jesús, la paz del Señor cae sobre tu vida. La paz de Dios está aquí. Señor Santo, oramos por ti, Señor, clamamos por ti, clamamos por tu paz. Santo, 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 santo. Santo, Señor. Paséate, Señor, por este lugar. Que tu presencia se mueva, Señor, por este lugar. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Que tu paz nos inunde. Que tu paz nos llene. Santo, santo, santo. Santo. Hay una paz que yo puedo sentir hoy, que es una paz que solamente se puede sentir con la presencia de Dios. Y esa paz hoy Dios quiere regalártela. Esa paz hoy Dios quiere ponerla en tu corazón. Todo corazón inquieto, todo corazón ansioso, todo corazón quebrantado, todo corazón roto, todo corazón lastimado, en este momento es sanado en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios llega a tu corazón. La paz de Dios llega a ti.
Señor Santo, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Yo quiero invitarles a que hagamos una oración, donde en esta oración invitamos a Jesús en nuestra vida, donde a través de esta oración, tal vez alrededor no va a cambiar nada, tal vez en mi vida no va a cambiar nada, pero desde que hagamos esta oración, hay una promesa de salvación, de vida eterna para tu vida. Eres escrito en el libro de la vida. Pero también Dios, por medio del Espíritu Santo, promete acompañarte a partir de este momento todos los días. Y eso no significa que ya no habrá momentos difíciles, sino significa que esa paz del Señor estará contigo por medio del Espíritu Santo. Y cuando lleguen los días complicados, sentirás paz, estarás tan tranquilo que dirás: ¿por qué? Porque es Dios quien ha prometido acompañarte. Entonces vamos a hacer esta oración creyendo que a partir de este momento somos hijos de Dios. Amén. Dice así: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios.